Filipinas, un archipiélago de secretos, oculto a la sombra de bosques tropicales y aguas turquesas del Pacífico. Imagina un país con más de 7,000 islas, donde antiguas tradiciones se entrelazan con la modernidad en un asombroso baile de tiempos. Es el único país cristiano en Asia. Pero tras este simple hecho, se oculta todo un laberinto de creencias y rituales misteriosos de los que nunca has oído hablar. Aquí, entre la exuberante vegetación y las aguas cristalinas, reposa el polvo del gran navegante Fernando de Magallanes. Su muerte en la isla de Mactán es solo la primera página en el libro de secretos filipinos. ¿Qué otros misterios guarda esta enigmática tierra? ¿Por qué los lugareños realizan rituales de autoflagelación, crucificándose en cruces? ¿Y es cierto que en islas remotas aún viven tribus que no han cambiado su forma de vida en 500 años? Hoy nos sumergiremos en un formato iceberg. Desde los hechos conocidos, visibles en la superficie, hasta las oscuras profundidades del conocimiento, donde rara vez penetra la luz de la curiosidad del turista común. Prepárate para conocer 15 sorprendentes datos sobre Filipinas, algunos de los cuales podrían cambiar tu percepción sobre este país exótico. Pero esto es solo el comienzo de nuestro viaje a los misterios de Filipinas. Cuanto más nos sumergimos en la historia de este archipiélago, más enigmas se abren ante nosotros. Primer hecho. El mundo perdido de 7,000 islas. Imagina un archipiélago extendido en las aguas del Océano Pacífico, donde más de 7,000 trozos de tierra forman un caprichoso mosaico de naturaleza y cultura. Es asombroso. Pero solo alrededor de 2,000 de estas islas están habitadas por personas, mientras que las otras 5,000 permanecen intactas por la civilización, guardando sus antiguos secretos. ¿Qué se oculta en estas islas olvidadas por Dios? ¿Qué tesoros y artefactos pueden reposar en sus desiertas costas? El archipiélago filipino se extiende a lo largo de 1,800 kilómetros de norte a sur. Esta distancia es comparable a la longitud de toda Europa occidental. Aquí coexisten enormes islas con infraestructura desarrollada y diminutos trozos de tierra, donde el tiempo parece haberse detenido hace muchos siglos. Los lugareños cuentan leyendas sobre islas perdidas, que aparecen y desaparecen según la fase de la luna, sobre ciudades submarinas de antiguas civilizaciones, cuyas ruinas a veces pueden verse a través de las aguas cristalinas durante las mareas bajas. Científicos oceanógrafos confirman. Decenas de islas de Filipinas efectivamente se sumergen periódicamente bajo el agua durante las mareas o fuertes tormentas, creando el efecto de tierra desaparecida. Pero, ¿y si algunas de estas islas ocultan algo más? Expediciones arqueológicas en áreas remotas del archipiélago han descubierto extrañas estructuras de piedra cuyo origen no puede ser explicado. Los pescadores locales evitan ciertas islas, afirmando que allí habitan los espíritus de antiguos pueblos que habitaron estas tierras mucho antes de la llegada de los primeros humanos. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que parte de las islas filipinas pudo haber sido creada artificialmente por una civilización antigua que poseía tecnologías que no podemos comprender. ¿Cómo explicar las formas geométricamente perfectas de algunas islas, visibles solo desde lo alto? ¿Por qué en ciertas islas la brújula magnética comienza a fallar y los dispositivos electrónicos dejan de funcionar? El misterio de las 7,000 islas sigue atrayendo a investigadores de todo el mundo, pero el archipiélago celosamente guarda sus secretos, permitiéndonos ver solo una pequeña parte de su verdadero rostro. Segundo hecho, tierra oriental de la fe occidental, el paradoja religiosa del Pacífico, entre los países budistas, hindúes y musulmanes de Asia. Filipinas se alza como una enigmática isla de la fe cristiana, como si hubiera sido trasladada a través del océano desde otro mundo. Más del 80% de la población profesa el catolicismo, un fenómeno que desconcierta a muchos investigadores de la geografía religiosa. ¿Cómo pudo suceder que en el mismo corazón de Oriente prospere una religión tradicionalmente asociada con Occidente? La colonización española, que se prolongó por más de 300 años, dejó una huella imborrable en el alma del pueblo filipino, creando un fenómeno cultural que no tiene paralelo en el mundo. Aquí, las antiguas creencias animistas se entrelazan con las dogmas católicas, dando lugar a un sincretismo único.
en el que los santos cristianos coexisten con los espíritus de los antepasados, y los rituales eclesiásticos se enriquecen con tradiciones locales. Los antropólogos destacan un fenómeno asombroso. Los filipinos no solo aceptaron el cristianismo, lo transformaron, creando su propia versión del catolicismo, impregnada de elementos de creencias tradicionales. En aldeas montañesas remotas, se pueden observar extraños rituales, donde las oraciones cristianas se combinan con antiguos conjuros, y los sacerdotes católicos bendicen ofrendas a los espíritus de la naturaleza. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que esta profunda penetración del cristianismo en la cultura filipina fue posible gracias a ciertos paralelismos entre las creencias locales y la enseñanza cristiana. El culto a los antepasados, común entre los pueblos indígenas del archipiélago, encuentra su reflejo en la veneración de los santos, y la fe en una deidad suprema se transformó fácilmente en monoteísmo. Pero existe también una teoría más misteriosa, que antes de la llegada de los españoles, en las islas podrían haber existido formas tempranas de cristianismo, traídas por misioneros desconocidos. Los arqueólogos descubren artefactos con simbolismo cristiano, datados en un periodo anterior a la colonización europea. ¿Cómo explicar la presencia de cruces y otros símbolos cristianos en antiguos objetos filipinos? ¿Pudieron los primeros predicadores cristianos alcanzar estas remotas islas mucho antes que Magallanes? El mapa religioso de Filipinas representa un enigmático mosaico, donde cada isla, cada provincia tiene sus propias tradiciones espirituales únicas. En algunas regiones, todavía se practican rituales de autoflagelación y crucifixión durante la Semana Santa. Un espectáculo que sorprende incluso a los representantes de la Iglesia oficial. ¿Por qué el catolicismo filipino adoptó formas tan extremas de expresión de fe? ¿Qué cultos antiguos pudieron haber influido en estas prácticas? El misterio de las Filipinas cristianas sigue intrigando a los estudiosos de la religión y a los historiadores, ofreciéndonos una ventana única a un mundo donde Oriente y Occidente se fusionan en un enigmático baile espiritual, cuyo significado apenas comenzamos a comprender. El tercer hecho: selvas de piedra en los abrazos del mar. Una capital paradójica, donde el tiempo se detuvo y aceleró al mismo tiempo. Manila. Ciudad enigmática. Ciudad de contradicciones. Una de las megaciudades más pobladas de nuestro planeta, donde en cada kilómetro cuadrado de tierra habitan más de 43,000 personas. ¿Se puede imaginar una concentración semejante de destinos humanos, aspiraciones, esperanzas y decepciones? Este gigantesco organismo palpita en su ritmo particular, creando un fenómeno urbano único que los antropólogos llaman el fenómeno manileño. ¿En qué consiste este enigma? Primero que todo, en los asombrosos contrastes que no se pueden explicar con la lógica convencional del desarrollo urbano. Aquí, los brillantes rascacielos de vidrio y concreto literalmente surgen de los barrios marginales, donde las personas viven en condiciones que recuerdan la Edad Media. Los lujosos centros comerciales con aire acondicionado coexisten con mercados caóticos, llenos de aromas de especias, mariscos y la húmeda calidez tropical. Pero el contraste más sorprendente es el viaje en el tiempo que se puede realizar simplemente cruzando la calle. En el corazón de esta caótica metrópoli se encuentra Intramuros, la ciudad dentro de murallas, la mayor ciudad colonial española en toda Asia. Al pasar a través de las macizas puertas de piedra de esta fortaleza, parece que uno se ha transportado 400 años atrás, a la época de los conquistadores y los galeones. Calles empedradas, majestuosas catedrales, mansiones coloniales. Todo esto crea la sensación de que no estás en Asia, sino en alguna ciudad española, trasladada a través del océano y congelada en el tiempo. Arqueólogos e historiadores continúan descubriendo bajo los cimientos de los edificios de Intramuros artefactos que cuentan historias misteriosas sobre la vida de esta ciudad. Extraños símbolos en piedras antiguas, secretos pasadizos subterráneos que llevan a direcciones desconocidas, inscripciones en las paredes de antiguas bodegas. Todo esto genera la sensación de que Intramuros guarda algún gran secreto que aún está por desvelarse. Algunos investigadores proponen la hipótesis de que bajo Intramuros
existe toda una ciudad subterránea, construida mucho antes de la llegada de los españoles. Los lugareños cuentan leyendas sobre extraños sonidos que emergen del suelo en noches sin luna, sobre fantasmas de conquistadores que aún patrullan las murallas de la fortaleza, sobre misteriosas luces que aparecen sobre las antiguas torres. ¿Es esto simplemente folclore o ecos de alguna historia olvidada? Manila es una ciudad donde el tiempo parece comprimirse y estirarse, creando anomalías temporales que no se pueden explicar. ¿Cómo pudo suceder que en un mismo lugar coexistan épocas y culturas tan diferentes? ¿Qué fuerzas formaron este sorprendente organismo urbano, que recuerda a un ser vivo con múltiples rostros? El misterio de Manila permanece sin resolver, invitándonos a un viaje a través del laberinto del tiempo, donde el pasado y el futuro se entrelazan en un baile enigmático, y el futuro cuyo sentido solo puede ser comprendido por aquellos que están dispuestos a mirar más allá de lo evidente. El cuarto hecho. El reino submarino de 1000 misterios. Un espacio acuático donde el océano revela sus más íntimas maravillas. Pero si Manila es un laberinto misterioso del tiempo, al abandonar esta metrópoli y dirigirnos hacia las islas del archipiélago, nos encontramos con un nuevo misterio, no menos asombroso. ¿Por qué precisamente aquí, en este lugar concreto del planeta, la naturaleza ha creado uno de los más impresionantes conjuntos de bellezas submarinas y costeras? ¿Es esto una casualidad o el resultado de procesos geológicos desconocidos que han dado forma a este paisaje único? Boracay. Una isla cuya arena es tan blanca que durante la luna llena, las playas brillan con un resplandor espectral, visible incluso desde los aviones que sobrevolan la isla. Los científicos aún debaten sobre el origen de este fenómeno. Algunos afirman que es el resultado de milenios de erosión de los corales, mientras que otros proponen una hipótesis más audaz sobre la inusual composición mineral, que hace que la arena de Boracay no solo sea blanca, sino prácticamente luminosa. Y no, los lugareños cuentan leyendas sobre antiguas criaturas que habitan en las profundidades del mar circundante, cuya energía mágica nutre estas costas. Se pueden descartar por completo estas tradiciones, especialmente considerando que la ciencia aún no puede ofrecer una explicación completa de la singularidad de este lugar. Aún más enigmática se presenta la isla de Palawan, un lugar donde la selva se encuentra con el mar, en una unión tan armoniosa que parece haber existido así desde siempre. El río subterráneo de Puerto Princesa, que fluye a través de cuevas de piedra caliza directamente hacia el mar. ¿Es este un fenómeno natural o el resultado de la actividad de alguna civilización olvidada? Algunos investigadores han descubierto en las paredes de las cuevas extraños símbolos que recuerdan a escrituras antiguas, pero que no se parecen a ninguno de los sistemas de escritura conocidos. ¿Quién dejó estas marcas y qué mensaje transmiten? Tal vez el mayor misterio de Filipinas se oculta bajo las aguas, en un sorprendente mundo submarino que, en su diversidad de vida, supera incluso al famoso Gran Barrera de Coral. En el llamado Triángulo de Coral, cuyo centro son las Filipinas, habitan más de 6.000 especies de peces, 750 especies de corales, 5 especies de tortugas marinas y 13 especies de mamíferos marinos. Pero lo más asombroso, según los biólogos marinos, gran parte de esta biodiversidad aún no ha sido estudiada ni clasificada. ¿Qué se esconde en estas profundidades? ¿Qué otras criaturas desconocidas por la ciencia habitan allí, en oscuros abismos y laberintos de coral? Los buceadores cuentan sobre encuentros con fenómenos lumínicos inexplicables en grandes profundidades, sobre extraños sonidos que no se asemejan a los de los conocidos habitantes marinos, sobre estructuras misteriosas en el fondo del mar que recuerdan a ruinas de antiguas edificaciones. ¿Son estos testimonios simplemente el resultado de una intoxicación por nitrógeno? ¿O realmente hay algo en las aguas de Filipinas que trasciende nuestra comprensión? El misterio de las aguas filipinas permanece sin resolver, atrayendo a investigadores de todo el mundo a estas aguas cristalinas, donde cada inmersión puede conducir al descubrimiento de algo inexplorado, algo que puede cambiar nuestra percepción de la vida en este planeta. El hecho quinto. El laberinto culinario de sabores. Un lugar donde los mundos se encontraron y crearon un misterio gastronómico.
Al dejar atrás las maravillas submarinas de Filipinas y ascender a la tierra, nos topamos con un fenómeno igualmente asombroso. La cocina filipina, que representa una síntesis sorprendente que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. ¿Cómo pudo ocurrir una fusión tan orgánica de tradiciones culinarias completamente diferentes, españolas, malayas, chinas y americanas? Algunos historiadores gastronómicos afirman que esto es el resultado de un proceso natural de asimilación cultural, pero otros proponen una teoría más intrigante. Podría ser que este territorio fue un antiguo centro de rutas comerciales, existentes mucho antes de los contactos históricos oficialmente reconocidos entre Oriente y Occidente. El enigmático plato adobo, carne marinada en vinagre, salsa de soya y ajo, se prepara según recetas que, según algunos antropólogos culinarios, tienen al menos 1000 años. Pero, ¿cómo explicar la sorprendente similitud de la técnica de cocción con algunos métodos mediterráneos de conservación de carne que existieron mucho antes de la llegada de los españoles? ¿Podría ser esto una evidencia de contactos olvidados entre civilizaciones? Aún más misterioso es el lechón. Un lechón entero asado a la parrilla hasta obtener una corteza crujiente. La técnica de cocción es prácticamente idéntica a la que se utilizaba en la península ibérica. Pero las leyendas locales cuentan que este plato existía en las islas mucho antes de la llegada de los europeos. ¿Quién tiene razón en esta disputa culinaria? El sidik. Un plato de cabeza de cerdo y hígado, sazonado con jugo de limón y chile, está envuelto en un manto aún más espeso de misterio. Los antropólogos han encontrado menciones de un plato similar en textos antiguos hallados en cuevas de la isla de Luzón, fechados en un periodo mucho antes de la colonización europea. Pero, ¿cómo explicar la presencia en estos textos de descripciones de ingredientes que, según la versión oficial, fueron introducidos en las islas solo por los españoles? Quizás nuestras nociones sobre la historia culinaria de la región requieren una revisión seria. El postre alo alo. Un verdadero enigma para los historiadores culinarios. Esta compleja combinación de hielo, frijoles dulces, frutas, gelatina y leche no tiene paralelo en la cocina mundial. Algunos investigadores creen que la receta fue creada bajo la influencia de los postres japoneses en el siglo XX. Pero los hallazgos arqueológicos en la isla de Mindanao apuntan a la existencia de un postre similar ya en el siglo XIV. ¿Cómo se explica esta discrepancia temporal? Podría ser que la cocina filipina guarda las claves para desentrañar páginas olvidadas de la historia de la humanidad, cuando los contactos entre diferentes partes del mundo eran mucho más intensos de lo que estamos acostumbrados a pensar. Cada plato de esta asombrosa cocina no es solo comida, es un mensaje del pasado, cifrado en combinaciones de sabores, técnicas de cocción y tradiciones de presentación. ¿Y quién sabe qué otros secretos del pasado esconden estas antiguas recetas, transmitidas de generación en generación durante siglos? El hecho sexto. Las misteriosas carnavales del tiempo, festividades rituales donde el pasado danza con el presente. Pero no solo los secretos culinarios guardan las Filipinas. Al desviar nuestra atención de los enigmas gastronómicos a los fenómenos culturales, nos encontramos con un fenómeno igualmente sorprendente. Las fiestas filipinas, que constituyen un asombroso símil entre los ritos cristianos y los antiguos rituales paganos. ¿Cómo pudo ocurrir una fusión tan orgánica de, aparentemente, tradiciones espirituales opuestas? El famoso festival Sinulog, en Cebú. Una danza de oración en honor al Santo Niño, que combina la iconografía católica con movimientos rítmicos que imitan el flujo del río, Sinulog. Asombra a los antropólogos por su naturaleza dualista. Algunos estudiosos de la religión afirman que es simplemente el resultado de una adaptación cultural natural del cristianismo, pero otros proponen una hipótesis más intrigante. Podría ser que estas danzas rituales existieran en las islas mucho antes de la llegada de los españoles y estuvieran dedicadas a antiguas deidades fluviales. Hallazgos arqueológicos en la isla de Cebú indican la existencia de un culto al agua que data del siglo VII de nuestra era. ¿Podría esto ser la clave para desentrañar el origen del Sinulog? Aún más misterioso se presenta el festival Ati Atihan, en la isla de Panay.
Los participantes pintan sus rostros y cuerpos con hollín negro, visten trajes coloridos y bailan por las calles al ritmo hipnótico de los tambores. Oficialmente, esta celebración es en honor al Santo Niño. Pero los antropólogos han descubierto un asombroso parecido con antiguos rituales de veneración a los ancestros, que existían en Filipinas mucho antes de la llegada de los europeos. ¿Cómo explicar que muchos elementos de esta festividad, conocida como el Mardi Gras filipino, tengan paralelismos directos con rituales de tribus negritos que habitaron el archipiélago hace miles de años? El Festival Pahillas, en la provincia de Lucban, está envuelto en un velo aún más denso de misterio. Las casas se decoran con coloridos adornos de verduras, frutas y flores, creando la impresión de templos vivos de la naturaleza. Aunque oficialmente esta celebración es en honor a San Isidro, el patrón de los agricultores. Antiguos manuscritos encontrados en cuevas de la región contienen descripciones de rituales sorprendentemente similares, dedicados a deidades de la fertilidad, y que se realizaban durante el equinoccio de primavera. Es posible que la moderna festividad cristiana sea solo un ritual antiguo transformado de veneración a las fuerzas de la naturaleza. Especialmente enigmático es el hecho de que algunas celebraciones filipinas pueden durar semanas, convirtiéndose en verdaderas misteriosas carnavales, donde los límites entre el ritual religioso y la diversión popular, entre la simbología cristiana y las imágenes paganas, se vuelven indistinguibles. El Festival Dinayang en Iloilo. Una celebración de 10 días que incluye elementos que, según algunos investigadores, tienen sorprendentes paralelismos con las antiguas misterias dionisíacas del Mediterráneo. ¿Cómo pudieron surgir tales paralelismos entre culturas separadas por miles de kilómetros y siglos? Podría ser que las festividades filipinas sean artefactos arqueológicos vivos, que guardan la memoria de antiguos contactos culturales entre civilizaciones. Y quién sabe qué otros secretos se esconden tras los colores vibrantes, los ritmos de los tambores y las danzas extáticas de estas sorprendentes celebraciones que unen el pasado y el presente, lo sagrado y lo profano, lo cristiano y lo pagano. El séptimo hecho, la paleta lingüística de Filipinas, una diversidad oculta en cada palabra. El enigmático archipiélago de Filipinas, compuesto por más de 70,000 islas, resulta ser no solo un rincón paradisíaco para los viajeros, sino también un verdadero mosaico lingüístico. Los idiomas oficiales aquí son el filipino, basado en el tagalo, y el inglés. Pero, como afirman los lingüistas, en Filipinas se hablan más de 180 idiomas y dialectos. ¿Cómo es posible que tal paleta lingüística haya logrado preservarse a lo largo de los siglos? Históricamente, Filipinas ha experimentado la influencia colonial de España, que duró más de 300 años, y luego de Estados Unidos, lo que ha dejado una huella indeleble en el idioma y la cultura del país. El idioma español, al penetrar en la vida cotidiana, aportó numerosos términos tomados de otros idiomas, que aún pueden ser escuchados en el habla cotidiana de los filipinos. Por ejemplo, las frases que contienen elementos del español absorben el espíritu de aquellos tiempos, cuando las islas formaban parte del Imperio Español. Pero esta no es la única influencia. El inglés, que se convirtió en oficial tras el dominio colonial estadounidense, abrió las puertas a la comunicación internacional, y hoy en día la mayoría de los filipinos habla inglés con fluidez, lo que convierte al país en una de las naciones de habla inglesa más grandes del mundo. ¿Cómo pudo surgir esta flexibilidad lingüística en un contexto donde muchos pueblos del mundo enfrentan la extinción de sus lenguas maternas? Quizás la clave de este misterio radica en la cultura única de Filipinas, donde el respeto por las tradiciones y la aspiración a la modernidad coexisten en armonía. Algunos investigadores sostienen que esta diversidad de idiomas y dialectos ayuda a preservar la identidad de los distintos grupos étnicos, entre los cuales se pueden destacar numerosas naciones, como los ilocanos, los bisayas y los maranao, cada uno con su propio idioma y tradiciones culturales únicas. ¿Cómo es posible que en un espacio tan pequeño se concentre tanta riqueza lingüística? Es asombroso. Pero incluso en el mundo moderno, donde la globalización borra las barreras lingüísticas, Filipinas sigue siendo una isla de diversidad lingüística. ¿Puede esta diversidad ser un símbolo de la resiliencia y la fortaleza del pueblo filipino? Y, a pesar de todas las influencias,
¿Qué otros secretos se ocultan en los idiomas que susurran sobre historias antiguas y mundos olvidados? La paleta lingüística de Filipinas puede ser solo la punta del iceberg, donde bajo la superficie se esconden misterios aún más profundos y no resueltos, esperando ser descubiertos. Hecho 8. Las terrazas de arroz de Banaue. La octava maravilla del mundo, oculta en las montañas. Cuando hablamos de maravillas del mundo, muchos de nosotros imaginamos majestuosas construcciones o fenómenos naturales, pero en Filipinas se esconde algo verdaderamente único. Las terrazas de arroz de Banaue. Estas terrazas, que tienen más de 2000 años, fueron hábilmente talladas en las laderas montañosas por el pueblo Ifugao, y representan no solo un valor agrícola, sino también un sorprendente testimonio de antiguas tecnologías y patrimonio cultural. ¿Cómo es posible que a más de 1000 metros sobre el nivel del mar se haya creado un sistema tan grandioso? Todo este proceso fue el resultado del trabajo de generaciones que crearon manualmente las terrazas, utilizando herramientas simples y un profundo entendimiento de la naturaleza. Cada terraza no es solo un terreno, es todo un ecosistema, donde cada planta y cada movimiento tienen su significado. Pero a pesar de su belleza y valor histórico, las terrazas de arroz de Banaue están amenazadas de desaparición. ¿Cómo es que tales logros sobresalientes de la vida humana se encuentran en peligro? La respuesta radica en una combinación de factores: el cambio climático, la urbanización y la pérdida de interés en los métodos agrícolas tradicionales entre los jóvenes. Estas terrazas, que alguna vez alimentaron a comunidades enteras, hoy corren el riesgo de ser abandonadas y sus antiguos secretos pueden perderse para siempre. Pero ¿de verdad es este el final para Banaue? Quizás los habitantes locales y las autoridades puedan unir esfuerzos para preservar este legado, que no solo alimentó a sus antepasados, sino que continúa maravillando a viajeros de todo el mundo. ¿Cómo es que tal logro sobresaliente se encuentra al borde de la desaparición? Algunos investigadores sugieren que la importancia de las terrazas de arroz va más allá de la simple agricultura. Son una historia viva que conecta a generaciones de Ifugao con sus antepasados. No son solo campos, son un reflejo de una cultura que se ha formado a lo largo de los siglos. Pero a pesar de los esfuerzos por preservarlas, la pregunta permanece: ¿cómo conservar este legado para las generaciones futuras? Las terrazas de arroz de Banaue son solo uno de los enigmas de Filipinas, pero ¿qué más esconden estas antiguas montañas, esperando ser descubiertas? El hecho 9. País volcánico. Filipinas y sus gigantes mortales. Filipinas no solo es un paraíso para los turistas, sino también una tierra donde la naturaleza demuestra su poder y su imprevisibilidad. El volcán Pinatubo, que despertó en 1991, se convirtió en símbolo de la fuerza destructiva de la naturaleza. Esta erupción, la segunda más grande del siglo XX, transformó el paisaje no solo del propio volcán, sino también de su entorno. ¿Cómo es posible que este gigante, que alguna vez fue apacible y se alzaba majestuosamente contra el cielo azul, se convirtiera en la causa de una de las catástrofes más devastadoras? Pinatubo, que había permanecido dormido durante más de 60 años, liberó en un instante millones de toneladas de ceniza y gases, provocando consecuencias catastróficas para la ecología y la vida de los habitantes locales. Cientos de miles de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, mientras el mundo observaba cómo una nube de ceniza envolvía la tierra, creando el efecto de invierno volcánico. Pero, ¿cuál es la verdadera razón de tal ira de la naturaleza? Algunos científicos sugieren que los cambios en las placas tectónicas que ocurrían bajo la superficie se convirtieron en el desencadenante de esta erupción devastadora. Sin embargo, a pesar de todas las explicaciones científicas, el miedo ante la fuerza de la naturaleza sigue siendo inquebrantable. Pero eso no es todo. Filipinas alberga en su interior numerosos otros volcanes, entre los cuales destaca el volcán Taal. Este pintoresco, pero mortal volcán se encuentra en una isla dentro de un lago, que en sí mismo es un fenómeno único. Taal atrae con su belleza, pero su calma puede convertirse repentinamente en catástrofe, como ya ha ocurrido en el pasado. Las erupciones que han tenido lugar a lo largo de los siglos han dejado tras de sí no solo destrucción,
sino también numerosos enigmas. ¿Por qué despierta este volcán con tanta frecuencia? Algunos investigadores están convencidos de que su actividad está relacionada con procesos tectónicos submarinos, de los cuales sabemos muy poco. Pero ¿qué más puede ocultarse bajo su serena superficie? Quizás este lugar guarda antiguos secretos que esperan ser descubiertos. ¿Cómo es posible que Filipinas, a pesar de su belleza, posea una naturaleza tan peligrosa? Tal vez se deba a que los lugareños, que viven cerca de los volcanes, tienen un conocimiento único sobre cómo interactuar con la naturaleza. Saben cómo leer las señales que envía la Tierra y cómo reaccionar ante ellas. Pero incluso ellos no siempre pueden prever cuándo exactamente la fuerza de la naturaleza se manifestará. Filipinas sigue siendo el centro de la actividad volcánica, y cada nuevo día trae consigo nuevos enigmas. ¿Cuáles son las verdaderas causas de esta actividad? ¿Y cómo pueden influir en el futuro del país? Los misterios que se esconden tras cada erupción permanecen sin resolver, y cada nueva investigación plantea aún más preguntas que respuestas. ¿Cuántos secretos más ocultan los volcanes de Filipinas? 10º hecho. El misterio del karaoke. ¿Por qué las canciones pueden ser peligrosas? Las Filipinas no solo son un país de volcanes y paisajes pintorescos, sino también un lugar donde la cultura del karaoke alcanza dimensiones extraordinarias. Cada noche, las calles se llenan con los sonidos de melodías favoritas, y los acogedores bares y cafeterías se convierten en escenarios para las actuaciones de cantantes locales. Sin embargo, tras esta alegría se esconde una característica siniestra. Aquí existe una regla tácita que dice: no matar a alguien por una mala interpretación de una canción. ¿Cómo es posible que un entretenimiento destinado a unir a las personas haya dado lugar a historias tan inquietantes? Una de las canciones más conocidas que ha dado lugar a este verdadero paradoja es My Way, de Frank Sinatra. Esta melodía, impregnada de un espíritu de confianza y autoexpresión, se ha convertido en un verdadero ícono en las escenas de karaoke filipinas. Sin embargo, como muestran los hechos, su interpretación puede convertirse en una auténtica tragedia. Los casos de violencia relacionados con esta canción se han vuelto tan comunes que incluso ha surgido el término síndrome My Way. Las personas que han interpretado esta canción de manera desafortunada a menudo se convierten en víctimas de reacciones agresivas por parte del público. ¿Cómo es posible que una composición musical se haya convertido en símbolo no solo de placer, sino también de violencia? Los investigadores señalan que la atención especial hacia My Way está relacionada con su letra, que apela a la lucha personal y a la afirmación de uno mismo. Quizás sea precisamente esto lo que lleva a los filipinos a percibirla como un desafío. Existen numerosos casos en los que los intérpretes, al no poder manejar la carga emocional, se convierten en objeto de burlas o incluso de agresión. En algunos bares de karaoke, incluso se hacen advertencias: es mejor no interpretar esta canción. ¿Cómo es posible que un simple entretenimiento se haya convertido en fuente de tanta tensión? Algunos expertos creen que este fenómeno está relacionado no solo con características culturales, sino también con problemas sociales más profundos. En una sociedad donde el éxito y el reconocimiento juegan un papel tan importante, el más mínimo fracaso puede llevar a consecuencias impredecibles. Pero a pesar de todas estas explicaciones, quedan muchas preguntas. ¿Por qué My Way se ha convertido en una canción tan desencadenante? ¿Cómo otras composiciones pueden provocar reacciones similares? Las Filipinas siguen siendo un lugar enigmático, donde la diversión y el peligro pueden ir de la mano. Cada noche, cuando las personas se reúnen al son del karaoke, corren el riesgo de enfrentarse no solo a la alegría, sino también a una realidad sombría. ¿Cuántas otras canciones pueden ocultar secretos tan oscuros? ¿Y cuántas más historias de karaoke esperan ser descubiertas? Los misterios que rodean esta cultura permanecen sin resolver, al igual que muchos otros aspectos de la vida en las Filipinas. Hecho 11. Tradición extrema de la Pascua. La crucifixión en Filipinas. Cada año, en el día de la Santa Pascua, la ciudad de San Pedro Kutud en Filipinas se convierte en el escenario de uno de los rituales más impactantes y enigmáticos del mundo: la crucifixión voluntaria.
Este evento atrae a miles de espectadores que desean ver cómo los lugareños, ataviados con sencillas vestiduras blancas, reproducen los sufrimientos de Cristo, permitiéndose clavar a cruces con clavos reales. Pero, ¿cómo surgió una tradición tan inusual y cruel? ¿Y qué motiva a quienes se atreven a hacerlo? Según las leyendas locales, el ritual de la crucifixión nació a mediados del siglo XX, cuando uno de los habitantes, al borde de una grave enfermedad, le prometió a Dios que si sobrevivía, repetiría los sufrimientos de Cristo. Desde que entonces, este ritual se ha convertido en un evento anual que, a pesar de la desaprobación oficial de la Iglesia Católica, continúa atrayendo no solo a los lugareños, sino también a turistas de todo el mundo. ¿Cómo es posible que una tradición, basada en un profundo sentimiento religioso, haya llegado a ser objeto de discusión y controversia? Cada año, en el día de la crucifixión, los voluntarios se reúnen en la plaza, donde son recibidos por una multitud de espectadores dispuestos a ser testigos de este espectáculo inolvidable. En el aire flota el aroma del incienso, mientras que los sonidos de las oraciones se mezclan con los gritos de la multitud, creando una atmósfera cargada de emociones y tensión. Pero detrás de esta vívida imagen se ocultan muchas preguntas. ¿Qué motiva a las personas hasta llegar a tales extremos? ¿Cómo perciben este ritual? Muchos de ellos afirman que es una forma de expiar sus pecados, recuperar la salud o simplemente expresar su fe. Pero, ¿realmente un sacrificio de esta índole puede acercar a Dios? Algunos investigadores consideran que la crucifixión en la cruz no es solo un acto religioso, sino una parte profundamente arraigada de la cultura filipina, donde el sufrimiento y el sacrificio tienen un significado especial. Sin embargo, a pesar de los intentos de algunos sacerdotes por detener este ritual, este solo ha ido ganando popularidad. ¿Cómo es posible que un rito tan sombrío continúe existiendo en la sociedad moderna? ¿Qué impulsa a quienes se atreven a tomar medidas tan extremas en busca de purificación espiritual? Con cada año que pasa, el número de voluntarios que desean ser parte de este ritual solo aumenta, y la ciudad de San Pedro Kutud se convierte en un verdadero centro de peregrinación para quienes buscan respuestas a sus preguntas. Pero queda la pregunta abierta. ¿Realmente la crucifixión puede ser la clave para la salvación del alma? ¿O es simplemente un modo excéntrico de llamar la atención? ¿Cuántos otros rituales inusuales existen en el mundo y qué secretos esconden de nosotros? El misterio que rodea la celebración de la Pascua en Filipinas permanece sin resolver, al igual que muchos otros aspectos de las prácticas religiosas que continúan despertando admiración y desconcierto. El hecho 12. Los sangrientos combates de gallos. La pasión secreta de Filipinas. En Filipinas existe una tradición misteriosa y sangrienta que, a pesar de las restricciones legales, sigue siendo una de las pasiones nacionales más populares y debatidas. Se trata de la industria clandestina de los combates de gallos, conocida como sabung. Mientras que las leyes del país prohíben tales espectáculos crueles, en todo el territorio continúan funcionando las arenas, o galeras, donde miles de espectadores se reúnen para ser testigos de las brutales peleas entre gallos de pelea cuidadosamente entrenados. ¿Cómo es posible que esta tradición, que se remonta a tiempos antiguos, siga prosperando en la sociedad moderna? A pesar de todos los esfuerzos de las autoridades por poner orden, los combates de gallos en Filipinas no son solo un entretenimiento de apuestas, son una verdadera cultura que abarca todos los estratos de la sociedad. Los participantes, o boqueros, invierten enormes sumas en sus mascotas, a veces alcanzando cifras astronómicas, ya que la victoria en la pelea no solo trae gloria, sino también un sólido premio en efectivo. En el aire se siente la tensión y la emoción, cuando las apuestas comienzan a aumentar. ¿Cómo se puede explicar tal devoción y pasión por esta actividad tan cruel? Muchos consideran a los gallos de pelea como un símbolo de fuerza y valentía, y están dispuestos a arriesgarlo todo por la victoria. Sin embargo, ¿qué se oculta detrás de esta pasión? ¿Cuáles son las raíces de este fenómeno, que provoca tanto admiración como condena? En la arena reina una atmósfera llena de expectativa y emoción. Los espectadores siguen con entusiasmo cada movimiento de sus favoritos, y los gritos de apoyo se mezclan con los gritos de dolor, cuando los gallos se enfrentan en combate.
El anhelo de ganar y el deseo de demostrar su fuerza llevan a las personas a olvidar la moral y la ética, lo que plantea numerosas interrogantes. ¿Cómo se puede justificar tal violencia en el mundo moderno? ¿Y por qué esta tradición sigue atrayendo a millones? Algunos investigadores afirman que el sabung no es solo un juego de apuestas, sino un elemento importante de la identidad cultural de Filipinas. En este contexto, los combates de gallos se convierten en un símbolo de la lucha por la supervivencia y las oportunidades que ofrece la vida. Pero a pesar de esto, queda sin resolver la pregunta: ¿cuánto tiempo más existirá esta sombría tradición en una sociedad que aspira a la humanidad? ¿Cuántos otros rituales similares están ocultos a los ojos de las personas contemporáneas, esperando su momento para ser revelados? El misterio que rodea a los combates de gallos en Filipinas sigue sin resolverse, al igual que muchos otros aspectos de la cultura que generan controversia y discordia. Hecho 13. Cirugía psíquica. ¿Maravillas o engaño? En Filipinas, existe un ritual de sanación único y enigmático que sigue suscitando numerosas preguntas y debates. Se trata de la cirugía psíquica, realizada por curanderos conocidos como hiladores. Estos sorprendentes maestros, que supuestamente poseen habilidades extraordinarias, llevan a cabo operaciones con las manos desnudas, sin utilizar anestesia ni instrumentos médicos. ¿Cómo lo hacen? ¿Es realmente una sanación? ¿O es solo una ilusión, un engaño y magia? Imagina cómo, en la tranquilidad de un pequeño pueblo rodeado de colinas verdes y bosques tropicales, se reúnen personas con la esperanza de un milagro. Los hiladores, vestidos con ropas sencillas, se agrupan alrededor del paciente que yace sobre una mesa. Comienzan a mover las manos sobre el cuerpo, como si sintieran energías invisibles que atraviesan el espacio. Pronto comienza lo que muchos llaman operación. Con movimientos de manos, los hiladores, se dice, extraen tumores y tejidos enfermos, sin dejar cicatrices. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden las manos humanas hacer lo que la medicina tradicional considera imposible? Los científicos y expertos médicos occidentales insisten en que tales prácticas son engaños y trucos que no tienen fundamento científico. Afirman que los pacientes, a menudo bajo la influencia de la hipnosis o un estado sugestivo, solo pueden imaginar que han sanado, mientras que en realidad no ocurre nada. Sin embargo, a pesar de esto, miles de personas de diferentes rincones del mundo, incluyendo a aquellos que sufren de enfermedades graves, viajan a Filipinas en busca de sanación, esperando el milagro que puede realizar un hilador. ¿Cómo se explica que tantas personas afirmen haber obtenido resultados positivos tras tales procedimientos? ¿Es solo una coincidencia, o hay algo más que aún no entendemos? Algunos investigadores creen que la cirugía psíquica puede estar relacionada con antiguas tradiciones y creencias de los habitantes locales, que han transmitido sus conocimientos sobre la sanación de generación en generación a lo largo de los siglos. En este contexto, los hiladores se convierten no solo en sanadores, sino en guardianes de antiguos secretos que podrían haberse perdido para la sociedad moderna. Pero, ¿cómo es posible que un conocimiento que podría ayudar a muchos permanezca sin ser validado por la medicina occidental? ¿No son estas habilidades místicas parte de algo más profundo e inexplorado? Así es, el misterio de la cirugía psíquica en Filipinas continúa sin resolverse. Muchas preguntas sobre lo que realmente ocurre durante estas operaciones permanecen sin respuesta. Quizás esta práctica sea solo la punta del iceberg, ocultando algo más grande de lo que podemos imaginar. ¿Cuántos otros fenómenos similares existen en nuestro planeta, esperando su momento para ser revelados? El hecho 14. El enigma de la tribu Tasaday. En el corazón de un mundo inexplorado. En las remotas islas de Filipinas, donde el verdor de los bosques tropicales se entrelaza con horizontes infinitos, se esconden tribus de las que pocas personas tienen conocimiento y que, quizás, viven según antiguas tradiciones que han caído en el olvido. Entre ellas se encuentra la tribu Tasaday, en la isla de Mindanao, que fue presentada al mundo solo en 1971. Esta tribu, que habitó en completa aislamiento del mundo exterior, permaneció durante mucho tiempo como un testimonio vivo de la Edad de Piedra. Imaginen cómo,
En la densa vegetación de la selva, entre ruidosas cascadas y majestuosos árboles, viven personas que no conocen el bienestar de la civilización moderna. ¿Cómo lograron subsistir en tal soledad, preservando sus costumbres y creencias que se convirtieron en parte de su identidad? Sin embargo, lo que a primera vista parece un idilio, se transformó en un auténtico debate antropológico. Algunos investigadores, al estudiar la tribu Tasadai, comenzaron a cuestionarse: ¿fue realmente su aislamiento tan absoluto como afirmaron los primeros exploradores? ¿Existen conexiones ocultas de la tribu con el mundo que la rodea que puedan cambiar nuestra comprensión de su cultura? Poco después del descubrimiento de la tribu, comenzaron las controversias sobre cuán auténticas eran sus costumbres y estilo de vida. Algunos antropólogos sostenían que los Tasadai habían sido domesticados por la civilización occidental, que su modo de vida había sido influenciado y que en realidad no eran las personas aisladas que se pensaba. ¿Cómo es posible que una tribu que defiende con tanto orgullo sus tradiciones se encuentre en el centro de grandes controversias? Atrapados entre dos mundos, los Tasadai se convirtieron en un símbolo de cómo la modernidad puede invadir culturas antiguas. ¿Qué importancia tiene su aislamiento si aún así están expuestos a la influencia del mundo exterior? Quizás esto sea solo una ilusión, pero la pregunta persiste: ¿cuántas otras tribus en la Tierra, como los Tasadai, aún viven a la sombra de las tecnologías modernas, esperando ser descubiertas? El misterio de la tribu Tasadai sigue sin resolverse. Solo podemos suponer cuántos secretos más guardan en sus corazones y qué sabiduría llevan en sus tradiciones. Quizás esto sea solo el comienzo de un gran viaje hacia un mundo donde las culturas antiguas continúan existiendo lejos de las miradas, y aún nos queda por descubrir sus asombrosas historias. ¿Cuántos más secretos reposan en los rincones inexplorados de nuestro planeta, esperando a que alguien se atreva a revelarlos? 15º hecho. El enigma del culto a la momificación. Los secretos de los Ifugao en las montañas de Luzón. En las laderas del norte de la isla de Luzón, entre majestuosas montañas y densos bosques, vive el pueblo Ifugao, cuyas antiguas tradiciones preservan con esmero la memoria de sus antepasados. Aquí, en las inaccesibles cuevas de Cabayán, se pueden encontrar momias que se han convertido en verdaderos artefactos de una cultura única, que ha perdurado hasta nuestros días. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI aún podamos ser testigos de rituales que, a primera vista, parecen pertenecer únicamente a las páginas de los libros de historia? Los Ifugao practican la momificación, utilizando un proceso complejo basado en decocciones de hierbas y humo que penetra en los tejidos, preservándolos por siglos. Imaginen a antiguos chamanes, vestidos con atavíos rituales, recolectando hierbas curativas, quemándolas, y luego usando el humo resultante para tratar los cuerpos de los difuntos. No se trata simplemente de un ritual. Es una forma de preservar la memoria de quienes han partido y de asegurar su protección en la vida después de la muerte. Pero la momificación de los Ifugao no es solo un proceso, es toda una filosofía. A los jefes fallecidos no se les entierra, como es común en la mayoría de las culturas, sino que se les seca y se conserva en lugares especiales, lo que simboliza su continuidad entre los vivos. ¿Cómo es posible que en una sociedad que aspira a la modernidad se mantengan costumbres tan antiguas? Algunos antropólogos creen que este ritual refleja una profunda conexión entre la vida y la muerte, que los Ifugao veneran y respetan. Sin embargo, mientras algunos investigadores admiran esta práctica, otros se preguntan: ¿realmente las momias Ifugao permanecen intactas ante la influencia de las tecnologías y culturas modernas? ¿Cuáles son los verdaderos motivos y creencias que subyacen a esta antigua práctica? Igualmente enigmática es la suerte de las momias encontradas en las cuevas. ¿Cómo se han preservado durante tantos años? ¿Qué conocimientos secretos se han perdido con cada generación que se va? Los lugareños, que continúan las tradiciones de sus antepasados, cuentan cómo los cuerpos momificados son no solo parte de su historia, sino también vínculos vivos con el pasado. Quizás esto sea solo el comienzo de nuestra comprensión sobre cómo los cultos y rituales pueden mantener su significado en un mundo en constante cambio. Pero esta historia no termina con los Ifugao. Fuera de estas montañas, en otras regiones de Filipinas, pueden esconderse tradiciones similares que esperan ser descubiertas.
¿Cuántos más enigmas se ocultan en las entrañas de nuestro planeta, esperando que alguien se atreva a desafiar al tiempo y desvele sus secretos? Filipinas. Un país de contrastes, donde lo ordinario coexiste con lo inusual, y las ideas preconcebidas sobre los paraísos tropicales se convierten en un lienzo multicapas de sorprendentes tradiciones y misterios. Conocer este país único es como sumergirse en un iceberg de conocimientos. Sobre la superficie solo vemos playas brillantes, un mar azul y majestuosas iglesias católicas. Pero bajo el agua se esconde un mundo entero, lleno de historia, rituales y antiguas costumbres que aún hoy generan admiración y desconcierto. Esta tierra, donde las culturas orientales y occidentales se entrelazan de la manera más inesperada, ofrece a los viajeros no solo un descanso relajante en la playa, sino también la oportunidad de sumergirse en la historia viva, conocer la profundidad de las costumbres locales y descubrir los misteriosos rituales que se transmiten de generación en generación. Filipinas se convierte en el lugar ideal para aquellos que buscan algo más que simples atracciones turísticas, para quienes desean sentir el espíritu de la antigüedad y conocer una cultura repleta de enigmas. ¿Qué hechos sobre Filipinas te han sorprendido más? ¿Qué más te gustaría saber sobre otros países en las próximas entregas de nuestra serie Icebergs? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte emocionantes episodios, donde exploraremos otros rincones exóticos de nuestro planeta. ¿Cuánto más conocimiento y misterio se oculta bajo la superficie? Mantente con nosotros para sumergirnos juntos en un mundo de descubrimientos infinitos.